Financié la universidad de mi hija, pero dejó los estudios y se gastó el dinero en fiestas. Me estaba matando trabajando para pagar la universidad de mi hija, y descubrí que había dejado la escuela y se gastaba mi dinero en puras fiestas. Estaba llorando cuando la expuse y desenmascaré su actuación de niña rica frente a sus amigos VIP. Manejé tráileres durante 18 años después de que mi esposa murió, ahorrando cada centavo para la educación de Sofía. Entró a la escuela de ingeniería a los 22 años, después de tomarse un año sabático para encontrarse a sí misma. Estaba tan orgulloso. Por fin, mi niña iba a tener el título que yo nunca pude. Cada mes llamaba pidiendo más dinero. Que los libros eran carísimos, que las cuotas de laboratorio eran abrumadoras, que la vivienda cerca del campus era prohibitivamente cara. Yo agarraba rutas extras, trabajaba los domingos y hasta vendí mi motocicleta. Papá, necesito otros 25,000 pesos para los materiales de este semestre, decía. Los materiales de ingeniería son una locura. Yo se lo transfería de inmediato. Mi hermana Rita me decía que le estaba mandando demasiado. 80,000 pesos al mes para la universidad, incluso con la renta, es muchísimo, hermano. Pero Sofía me lo explicaba todo. Licencias de software especiales, viajes de campo obligatorios, talleres de desarrollo profesional. Todo tenía sentido. El jueves por la mañana, recibí una llamada de un número que no reconocí. ¿Es usted el padre de Sofía Mason?, preguntó la mujer. Sí, ¿está todo bien? Habla Linda, de control escolar de la universidad. Su hija no ha estado inscrita aquí desde hace más de un año. De hecho, tiene un saldo pendiente de 200,000 pesos de cuando se dio de baja en octubre pasado. Hemos intentado localizarla. Sentí que se me dormían las manos. Eso es imposible. Yo pago su colegiatura cada mes. Señor, no ha sido nuestra alumna desde octubre de 2023. Reprobó todas las materias de su primer semestre y no regresó. Colgué y le llamé a Sofía. No contestó. Le mandé un mensaje. Nada. Se suponía que tenía que manejar una ruta a Monterrey, pero en lugar de eso, manejé 3 horas hasta Guadalajara, donde supuestamente estudiaba. La dirección que me dio de su departamento era un complejo de edificios feos detrás de una licorería. Toqué en el 204. Un tipo con tatuajes en la cara me abrió. ¿Sí? Busco a Sofía Mason. Ah, ¿la Sophie? Ha de estar en el Dantes C, o chance en el Revolution. Depende del día. ¿Qué es el Dantes C? El tipo se rió. El antro de la Quinta Avenida. Está ahí casi todas las noches. Siempre en la zona VIP. Su papá paga todo. Debe estar forrado. Encontré el Dantes C a las 11 de la mañana. Y todavía había gente saliendo, tambaleándose de la noche anterior. El cadenero reconoció la foto de Sofía de inmediato. ¿La princesa? Ah, sí, se la vive aquí unas 5 noches por semana. Gasta un dineral. Botellas, mesas, todo el paquete. Esperé en mi camión hasta las 9 de la noche. La vi llegar con un vestido que costaba más de lo que yo gano en una semana. Zapatos de diseñador. Bolsa de diseñador. Riéndose con un grupo de gente que parecía no haber trabajado un solo día en su vida. Los seguía dentro. La música estaba ensordecedora. La encontré en la zona VIP. Botellas de champaña cubrían la mesa. Todos grabándose con sus celulares. Ella estaba sirviendo bebidas, gritando algo sobre que su papá era rico. Caminé directo, pasando la cuerda de seguridad. Sofía se volteó. Con la copa de champaña a medio camino de sus labios, se puso pálida. «Papá, ¿qué haces aquí? Ya sé que no estás en la escuela». Sus amigos se nos quedaron viendo. Alguien susurró. «Ese es su papá millonario. ¿Podemos hablar de esto en la casa?», dijo, tratando de jalarme a un lado. «Has estado mintiendo por un año. Tomando mi dinero mientras reprobabas todo. Papá, por favor, aquí no. Me dijiste que necesitabas 25,000 pesos para materiales de ingeniería la semana pasada. Te lo puedo explicar todo mañana». «No, ahora». Uno de sus amigos, un tipo con camisa de seda, se rió. «¿Este es el magnate transportista? Pues no se ve tan rico». «Cállate, Bruno», siseó Sofía. «¿Magnate transportista?», pregunté. «¿Les dijiste que soy dueño de una compañía de tráileres?». Bruno sonrió con burla. Dijo que tenías toda una flotilla, que estabas pagando para que ella tuviera experiencia en negocios antes de heredar el imperio. «Yo manejo tráileres», dije en voz alta. «Soy trailero. No soy dueño de nada. Trabajo 70 horas a la semana para mandarle dinero para una universidad falsa». La zona VIP se quedó en silencio. Alguien bajó su celular. Sofía dijo que estaba estudiando una maestría, susurró una chava. Dijo que su fideicomiso le exigía graduarse. «No hay ningún fideicomiso», dije. «No hay maestría. No hay nada más que yo, destruyéndome el cuerpo para pagar por esto». Señalé las botellas. «¿Cuánto cuesta todo esto?». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Papá, por favor». El mesero apareció con una tablet. «La cuenta actual es de 50,000 pesos. ¿Va a querer cejarla? 50,000 pesos. ¿Por una noche?». Miré a mi hija. «Te gastaste más esta noche de lo que yo gano en 2 semanas». «Te lo iba a pagar», dijo. «Cuando resolviera mis cosas, iba a regresar a la escuela». «¿Con qué dinero?». «No sé. Con algo. Solo necesitaba tiempo». «Has tenido un año», le dije. «No soporto vivir con mis roomies», dijo, su voz volviéndose desesperada. «Son unos perdedores. Y este departamento es un asco. Y no puedo tener chambas de salario mínimo. Se supone que yo soy más que eso». «¿Más que qué?». «¿Más que yo?». No respondió. Eso fue suficiente. «Se acabó el dinero, Sofía», dije. Me miró con una rabia que nunca le había visto. Me di la vuelta y salí de la zona VIP sin mirar atrás. El cadenero no me detuvo esta vez. El aire frío me golpeó la cara cuando empujé las puertas y mis manos seguían temblando. Llegué a mi camión y me senté un minuto, agarrando el volante.
El motor arrancó al tercer intento. Salí del estacionamiento y no miré por el retrovisor. La carretera se extendía vacía y oscura durante 3 horas. Me registré en un motel de paso cerca de la medianoche, de esos lugares baratos con alfombra manchada y una tele que solo agarraba 5 canales. No pude dormir. Me senté en la cama con la calculadora de mi celular, revisando cada transferencia que le había hecho desde octubre del año pasado. 25, 000 por aquí, 40, 000 por allá, 80, 000 cada mes. Como relojito, los números seguían sumándose. Para las 4 de la mañana había revisado 13 meses de pagos. Me dolían los ojos de tanto ver la pantalla. El sol salió alrededor de las 6 y yo seguía sin dormir. Llamé a mi banco en cuanto abrieron, a las 8. La representante sonaba alegre y me preguntó cómo podía ayudarme. Le dije que necesitaba cancelar una transferencia automática. Me preguntó cuál. Le di la información de la cuenta de Sofía. La buscó y confirmó el monto mensual de 80,000 pesos. Le dije que sí, que la cancelara permanentemente. Me preguntó si todo estaba bien con la cuenta. Se me hizo un nudo en la garganta. Logré decir que mi hija me había estado mintiendo por más de un año sobre estar en la escuela. Hubo un silencio en la línea. Dijo que lo sentía mucho y procesó la cancelación. La llamada duró quizás 4 minutos. Le mandé un mensaje a mi hermana Rita después de colgar. Solo le escribí lo que pasó. La llamada de la universidad. Encontrar a Sofía en el antro. Todo. Me llamó de regreso en menos de 10 minutos. Su voz estaba tensa de coraje. Dijo que venía para mi casa y que no me moviera. Manejé de regreso. Me tardé 3 horas porque tuve que orillarme 2 veces cuando las manos me empezaron a temblar tanto que no podía controlar el volante. El coche de Rita ya estaba en mi cochera cuando llegué. Traía bolsas del súper en ambos brazos y un termo de café. Entramos y desempacó comida que no recordaba haber pedido. Pan, huevos, sopa, cosas que no se echaran a perder. Sirvió café y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Saqué mi celular y le enseñé la aplicación del banco. Ella revisó las transferencias, su cara poniéndose más dura con cada deslizamiento. Yo también tenía los estados de cuenta impresos. Los guardaba en una carpeta porque me gustaba tener los registros en papel. Los extendimos sobre la mesa. Cada mes, 80,000 pesos. A veces más, cuando Sofía llamaba con emergencias. Rita sacó una calculadora y empezó a sumar. Su pluma bajaba por las columnas. Vi cómo cambiaba su cara cuando llegó al total. Escribió el número en un pedazo de papel y me lo deslizó. $1.04. 000. 1.040.000 pesos. Me quedé mirando el número. No parecía real. La mano de Rita estaba sobre su boca. Me levanté y caminé al baño. Se me revolvió el estómago y vomité todo lo que había comido en el último día, que no era mucho. Podía oír a Rita moviéndose en la cocina, guardando cosas. Cuando regresé, me había preparado un pan tostado. No pude comerlo. Mi celular empezó a vibrar alrededor del mediodía. Mensaje tras mensaje de Sofía. Los primeros eran de enojo, exigiendo saber por qué no había pasado la transferencia. Tenía que pagar la renta, tenía cuentas. ¿Qué estaba haciendo yo? Luego se volvieron de pánico. Necesitaba ese dinero. No podía simplemente dejar de mandárselo sin avisar. ¿Cómo iba a pagar sus cosas? Luego las acusaciones. La estaba abandonando, estaba siendo cruel, no me importaba su vida. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Rita lo tomó y leyó los mensajes. No dijo nada. Solo lo volvió a poner en su lugar. El teléfono seguía vibrando cada pocos minutos. No respondía a ninguno. Al atardecer los mensajes pararon. Apareció la notificación de correo de voz. Lo puse en altavoz. La voz de Sofía se escuchó, llorosa y quebrada. Dijo que había cometido errores, que sabía que la había regado, pero que podía arreglar todo si solo le daba una oportunidad más. Volvería a la escuela de verdad esta vez. Conseguiría un trabajo. Me pagaría todo. Su voz se volvía más desesperada mientras hablaba. Por favor, papá. Por favor, no me hagas esto. Por favor. El correo de voz terminó. Miré a Rita. Me estaba viendo con ojos tristes. Recordé la cara de Sofía en esa mesa, rodeada de botellas que costaban más de lo que yo ganaba en 2 semanas. El vestido de diseñador. Las mentiras sobre que yo era dueño de una compañía de tráileres. Rita se quedó todo el fin de semana. No hablamos mucho de Sofía. Preparó comidas, vimos la tele y me recordó que Sofía tenía 23 años. No era una niña. Era una adulta que había tomado decisiones de adulto. Dijo que si seguía mandándole dinero, solo le estaría enseñando que mentir funcionaba. Que podía manipularme cada vez que necesitara lana. Sabía que tenía razón, pero no hacía que doliera menos. El lunes por la mañana sonó mi teléfono, un número que no reconocí. La voz de un hombre se presentó como Carlos Shaw, gerente del Dantese. Dijo que Sofía había estado ahí el fin de semana intentando abrir cuentas a mi nombre. Quería verificar que yo ya no cubriría sus gastos. Le dije firmemente que yo no era responsable de nada de lo que ella ordenara. Me agradeció por el aviso y dijo que se aseguraría de que su personal lo supiera. Regresé al trabajo el martes. Agarré una ruta a Tijuana, 10 horas de manejo. El camión se sentía familiar y seguro. La carretera se extendía y no tenía que pensar en nada más que en el camino. En una parada de descanso cerca de Puebla, otro trailero me preguntó si estaba bien. Debía verme fatal. Dije que estaba bien y compré un café horrible de una máquina. Me di cuenta de que no había dormido de verdad en 4 días. Sentía los ojos como lija. El miércoles por la tarde sonó mi teléfono de nuevo. Número desconocido. La voz de un chavo dijo que era Dani, el roomie de Sofía. Dijo que Sofía no había salido del departamento en días, que había estado llorando sin parar.
Estaba preocupado por ella, pero también necesitaba saber si ella podría pagar su parte de la renta este mes, porque él no podía cubrir ambas partes. Le dije que ya no sabía cuál era la situación financiera de Sofía, que yo no estaba mandando nada, que probablemente debería buscar un nuevo roomie. Dani se quedó callado al otro lado de la línea, luego dijo que se lo imaginaba, después de lo que pasó en el Dante C, que lo sentía por mí. Le di las gracias y colgué. La conversación me dejó sintiéndome vacío. Hasta su roomie sabía que todo era un desastre. Rita me llamó el jueves por la noche. Había recibido un mensaje por Facebook de Marisol Westbrook, una de las amigas VIP de Sofía. Marisol quería saber si lo que pasó en el antro era real o algún tipo de malentendido. Rita me preguntó si quería que le respondiera. Le dije que lo ignorara. La vida social de Sofía ya no era mi problema. Lo que pasara con sus amigos era entre ellos. Rita estuvo de acuerdo y dijo que borraría el mensaje sin responder. Para el domingo mi teléfono dejó de vibrar cada pocos minutos. Los constantes mensajes de Sofía simplemente pararon. El silencio se sintió peor que todos los mensajes. Seguía agarrando mi teléfono para revisar si funcionaba. Abría mis mensajes y miraba la pantalla vacía. Ni un mensaje nuevo. Nada. Me di cuenta de que estaba esperando el siguiente texto de enojo o el buzón de voz desesperado. Cuando no llegó nada, sentí un pánico extraño en el pecho, como si algo estuviera mal porque ella no me estaba buscando. Sabía que era estúpido. El silencio era lo que yo quería, lo que necesitaba, pero aún así se sentía mal de alguna manera. El lunes por la mañana, llamé a mi banco y pedí una cita con alguien sobre mis cuentas. Me agendaron con una asesora llamada Sara para el martes por la tarde. Manejé al banco después de terminar una ruta matutina. Sara tendría unos 40 años, aspecto profesional, con lentes y una sonrisa amable. Abrió mis cuentas en su computadora y empezó a revisar los números. Su cara se mantuvo neutral, pero podía ver sus ojos moviéndose por la pantalla, asimilando todas esas transferencias a Sofía, todo ese dinero saliendo mes tras mes. Sara volteó su monitor para que yo pudiera ver. Me mostró primero mi cuenta de ahorros. Quedaban 150,000 pesos. Eso era todo. Había tenido más de 200,000 pesos ahí hace 2 años. Luego abrió mi cuenta de retiro. El número era más pequeño de lo que debería ser para alguien de mi edad. Mucho más pequeño, lo dijo con delicadeza, como tratando de no hacerme sentir peor de lo que ya me sentía. Había sacado dinero de mi retiro 2 veces para cubrir las peticiones más grandes de Sofía. Las multas por retiro anticipado me habían costado miles más. Sara me preguntó si planeaba retirarme pronto. Me reí. Salió amargo y áspero. Planeaba trabajar 5 años más, le dije. Luego bajar el ritmo a tiempo parcial. Quizás hacer solo rutas locales, pasar tiempo con la familia, viajar un poco. Ahora probablemente tendría que trabajar otra década para recuperar lo que perdí. Quizás más. Sara me miró con compasión, pero no podía ofrecerme soluciones mágicas. El dinero se había ido. Tendría que volver a ganarlo de la misma manera que lo gané la primera vez. Una ruta a la vez, un cheque a la vez. Rita vino el miércoles por la noche con una libreta y su laptop. Dijo que íbamos a hacer un presupuesto. Uno de verdad. Le enseñé mis facturas y mis recibos de nómina. Revisamos todo. Rita cortó mis servicios de streaming. Los 3. Apenas los veía de todos modos. Me dijo que empezara a llevar comida al trabajo en lugar de comprarla en las paradas de camiones. Eso ahorraría quizás 800 pesos a la semana. Vimos mi calendario de rutas y Rita sugirió que tomara una ruta extra los sábados. La compañía siempre estaba buscando conductores de fin de semana. Eso agregaría otros 12,000 pesos al mes. Rita hizo una hoja de cálculo con todos mis gastos en una columna y mis ingresos en la otra. Resaltó la diferencia en verde. Eso era lo que podía ahorrar cada mes si me apegaba al presupuesto. 20,000 pesos. No era mucho comparado con lo que había perdido. Pero era un comienzo. Imprimió el presupuesto y lo pegó en mi refrigerador con un imán. Luego me abrazó y me dijo que saldría de esto. Quería creerle. 2 semanas y 3 días después del antro recibí una carta certificada. Tuve que firmar por ella en la oficina de correos. El remitente era el complejo de departamentos de Sofía. La abrí en mi camión. La carta decía que Sofía había sido desalojada por no pagar la renta. Me contactaban a mí porque yo estaba listado como su contacto de emergencia. Querían saber si yo cubriría la renta atrasada que debía. El valor de 3 meses. El total ascendía a 100,000 pesos. Leí la carta 2 veces. Sofía había dejado de pagar la renta hace 4 meses. 4 meses. Había estado usando mi dinero para otras cosas. Los antros, la ropa, las botellas. Todo excepto lo que se suponía que debía pagar. Conduje a casa y encontré una pluma. Escribí devolver al remitente en el sobre con letras grandes. Añadí, no soy responsable debajo. Lo puse de nuevo en mi buzón con la bandera arriba. El sábado por la mañana, mi teléfono vibró con un texto de Dani. Había enviado una foto, un aviso de desalojo pegado en la puerta de su departamento. Papel naranja, con aspecto oficial. El mensaje de Dani decía que él se mudaba ese fin de semana. Sofía tenía hasta fin de mes para sacar sus cosas. Añadió que ella había estado vendiendo su ropa y bolsas de diseñador en línea, intentando juntar dinero, pero no era ni de cerca suficiente para cubrir lo que le debía al complejo. Estaba conduciendo una ruta a Tijuana el martes siguiente. La carretera me llevó justo por la universidad. Vi el letrero de la salida y algo me hizo tomarla. Conduje al campus y me estacioné cerca del edificio de administración. Encontré la oficina de control escolar. Linda estaba allí, detrás del mostrador. Me reconoció de inmediato. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que quería pagar el saldo pendiente de Sofía.
Los 200,000 pesos que debía desde que se dio de baja. Linda pareció sorprendida. Buscó la cuenta de Sofía y confirmó el monto. Le di mi tarjeta de crédito. Vi cómo procesaba el pago. El recibo se imprimió y me lo pasó por el mostrador. Lo doblé y lo guardé en mi cartera. Linda dijo que Sofía podría reinscribirse ahora si quisiera. El saldo estaba limpio. Asentí, pero no dije nada al respecto. Le dije a Linda que este era el último dinero que enviaría para cualquier cosa relacionada con la educación de mi hija. Ella asintió como si entendiera. Regresé a mi camión y me senté allí unos minutos antes de volver a la carretera. Linda dijo algo sobre que Sofía podría volver ahora que el saldo estaba pagado, que solo necesitaría recursar las materias que reprobó. No respondí a eso. Sofía no había mostrado el más mínimo interés en volver realmente a la escuela. Me subí a mi camión y me incorporé a la autopista hacia Tijuana. Pasaron 3 semanas. Seguí tomando rutas extras los sábados y me apegué al presupuesto de Rita. Mi teléfono sonó un martes por la tarde mientras descargaba en Puebla. Un número que no reconocí. Contesté de todos modos. La voz al otro lado estaba enojada y gritando. Me tomó un segundo reconocer a Bruno, el tipo de la camisa de seda del antro. Estaba gritando sobre cómo había avergonzado a Sofía y arruinado su reputación. Cómo la hice quedar como una mentirosa frente a todos. Lo dejé hablar quizás 30 segundos. Luego colgué. Bloqueé el número de inmediato. Rita me llamó esa noche mientras cenaba en una parada de camiones. Había estado viendo las redes sociales de Marisol porque quería ver qué decían los amigos de Sofía. Marisol había estado publicando mucho. Cosas vagas sobre amigos falsos y gente que miente sobre sus vidas. Rita dijo que era claramente sobre Sofía. Aparentemente, todo el grupo VIP la había cortado por completo. Nadie quería que lo asociaran con la chica cuyo papá rico resultó ser un simple trailero. Las consecuencias sociales sonaban brutales según lo que Rita me estaba leyendo. Sentí un poquito de lástima por Sofía. Luego recordé la cuenta de 50,000 pesos del bar. 2 días después, mi teléfono sonó de nuevo. Número diferente. La voz de una mujer preguntó si yo era Roy Hudson. Dije que sí. Se identificó como una llamada de una compañía de tarjetas de crédito. Tenía algunas preguntas sobre cargos recientes hechos en varios antros y restaurantes en la ciudad universitaria. Cargos hechos a mi nombre. Se me helaron las manos en el volante. Me orillé en la siguiente salida. La mujer listó fechas y montos. El antro Dante's Revolution. Un lugar llamado Azure. Un restaurante elegante llamado El Meridiano. Todo en los últimos 6 meses. Todo sumando miles de pesos. Le dije que nunca había solicitado ninguna tarjeta de crédito con su compañía. Se quedó callada un segundo. Luego dijo que la solicitud tenía mi número de seguro social y mi dirección. Alguien había usado mi información como aval. Sentí náuseas. Sofía me preguntó si quería levantar un reporte de fraude. Dije que sí. Me transfirió a su departamento de fraudes. Pasé 40 minutos al teléfono mientras estaba sentado en un estacionamiento junto a la autopista. Iniciaron una investigación. Me dijeron que revisara mi buró de crédito en busca de otras cuentas que no reconociera. Colgué e inmediatamente revisé mi buró de crédito en mi celular. 3 tarjetas que nunca había visto. Todas abiertas en los últimos 8 meses. Todas con mi información. Todas con saldos pendientes. Llamé a las otras 2 compañías. La misma historia. Alguien había usado mi número de seguro social y mis datos personales para abrir cuentas. Los investigadores de fraude me preguntaron si sabía quién podría tener acceso a mi información. Tuve que decir que probablemente era mi hija. Fueron muy profesionales al respecto. Pero pude escuchar la sorpresa en sus voces. La investigación tomó una semana. Me enviaron estados de cuenta mostrando cada cargo. Antros, en su mayoría. Servicio de botella. Mesas VIP. Algunas tiendas de ropa de diseñador. Unas cuantas cenas caras. El total de las 3 tarjetas ascendía a 400,000 pesos. 400,000 pesos además del millón que ya le había enviado. Presenté denuncias policiales por robo de identidad. 3 denuncias separadas para 3 tarjetas separadas. La compañía de tarjetas de crédito dijo que investigarían y probablemente perdonarían la deuda ya que era fraude. Pero necesitaba las denuncias policiales como documentación. Un detective me llamó el lunes siguiente. Dijo que había recibido mis denuncias de robo de identidad y quería hacerme algunas preguntas. Le expliqué todo. La universidad falsa, el año de mentiras, el dinero que había enviado, la confrontación en el antro, ahora las tarjetas de crédito. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un momento. Luego dijo que lamentaba que estuviera pasando por esto, pero me explicó que aunque Sofía fuera mi hija, usar mi información sin permiso seguía siendo fraude. Robo de identidad. Tenía derecho a presentar cargos si quería. Las palabras quedaron flotando. Presentar cargos. Contra mi propia hija. Me preguntó si quería proceder con la acusación. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Dijo que estaba bien. Me daría 2 semanas para decidir. Luego necesitaría una respuesta sobre si quería presentar cargos criminales. Llamé a Rita después de colgar. Le conté todo. Se quedó callada al principio. Luego dijo que debería presentar cargos. Que Sofía necesitaba enfrentar consecuencias reales por lo que había hecho. Que tal vez unos antecedentes penales finalmente le enseñarían algo. Me senté en mi camión y pensé en Sofía con antecedentes penales. Pensé en ella tratando de conseguir trabajo con una condena por fraude. Pensé en ella en un tribunal. Tal vez en la cárcel. Me hizo sentir enfermo, pero también todo lo demás que había hecho. 4 semanas después de la confrontación en el antro, sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesto. Algo me hizo levantar el auricular. La voz de Sofía estaba al otro lado. Sonaba diferente. Más pequeña. Más callada. Preguntó si podíamos vernos en persona. Dijo que necesitaba hablar conmigo.
que había perdido su departamento y no sabía qué hacer. Le pregunté por qué debería ayudarla después de todo. No tuvo una buena respuesta. Solo dijo, por favor. Acepté reunirme en una cafetería cerca de la ciudad universitaria. Terreno neutral. Ni su casa ni la mía. Fijamos una hora para el jueves por la tarde. Conduje hasta allá después de terminar una ruta matutina. Llegué a la cafetería 15 minutos antes. Pedí un café y esperé. Sofía entró justo a tiempo. Apenas la reconocí. Llevaba jeans y una camiseta sencilla. Nada de diseñador. Su cabello estaba recogido en una simple cola de caballo. Sin maquillaje. Se veía cansada. Se deslizó en el asiento frente a mí. No dijo nada al principio. Solo se quedó sentada retorciendo una servilleta en sus manos. Luego empezó a hablar. Dijo que lo sentía. Que había entrado en pánico después de reprobar. Que la mentira simplemente se hizo más y más grande. Que pensó que eventualmente podría volver a la escuela y hacer que todo fuera verdad. Que arreglaría todo antes de que yo me enterara. Habló de lo asustada que estaba de decirme que había fracasado. De cómo no quería decepcionarme. De cómo se enganchó en la escena de los antros y no supo cómo parar. Escuché. Sin interrumpir. Vi sus manos destruir esa servilleta. Se veía diferente a la chica que servía champaña en el VIP hacía 4 semanas. Se veía como alguien que había estado viviendo en el mundo real por primera vez en un año. Siguió hablando. Sus manos seguían haciendo pedazos esa servilleta. Me dijo que había estado durmiendo en el sofá de Dani en su nuevo departamento durante las últimas 3 semanas. Desde que la corrieron de su departamento. Consiguió un trabajo en una cafetería cerca del campus, ganando 10,000 pesos al mes. Estaba trabajando 40 horas a la semana. Dijo que era lo más difícil que había hecho en su vida. Había estado tratando de vender toda la ropa, bolsas y zapatos de diseñador en línea. Pero la mayoría solo le daba una fracción de lo que había pagado. El trabajo en la cafetería significaba estar de pie todo el día. Lidiar con clientes groseros. Limpiar derrames, memorizar pedidos de bebidas. Su voz se volvió más baja cuando habló de lo adoloridas que tenía las piernas después de los turnos. De cómo regresaba al sofá de Dani demasiado cansada para hacer otra cosa que no fuera dormir. Observé su rostro mientras describía esta nueva realidad. Buscando señales de que estaba actuando de nuevo. Pero solo se veía agotada. Esperé hasta que terminó de hablar. Luego le pregunté directamente sobre las tarjetas de crédito. Su rostro cambió de inmediato. Las lágrimas comenzaron incluso antes de que abriera la boca. Puso la cabeza entre sus manos y comenzó a llorar de verdad esta vez. No las lágrimas de enojo del antro, sino algo que parecía verdadera vergüenza. Admitió entre sollozos que había abierto 3 tarjetas de crédito usando mi información, porque estaba demasiado avergonzada para seguir pidiéndome dinero directamente. Dijo que había planeado pagarlas todas una vez que resolviera sus cosas. Una vez que enderezara su vida y pudiera manejarlo, pero los intereses seguían acumulándose y simplemente dejó de abrir los estados de cuenta. Había estado ignorando las llamadas de las compañías de tarjetas de crédito durante meses. Me quedé sentado viendo a mi hija derrumbarse al otro lado de la mesa de la cafetería, y no extendí la mano para consolarla. Me miró con los ojos rojos y el rímel corriendo por su cara, y me rogó que no presentara cargos. Dijo que una condena por fraude destruiría cualquier oportunidad que tuviera de enderezar su vida, o de volver a la escuela algún día. Siguió diciendo por favor una y otra vez. Con la voz quebrada, le dije honestamente que aún no había decidido sobre los cargos. Dije que mi decisión dependería de si me mostraba un cambio real. No solo palabras y promesas. Empezó a interrumpir. A prometer que cambiaría. Pero levanté la mano. Le expuse exactamente lo que necesitaba ver si quería tener alguna oportunidad de reconstruir nuestra relación. Necesitaba mantener ese trabajo en la cafetería durante al menos 6 meses seguidos, sin renunciar cuando se pusiera difícil. Necesitaba inscribirse en la universidad estatal a tiempo parcial y realmente asistir a las clases. Necesitaba establecer un plan de pago real con las compañías de tarjetas de crédito por la deuda. Incluso si le tomaba años pagarla, Sofía aceptó todo de inmediato, asintiendo frenéticamente, diciendo que sí a cada condición antes de que yo terminara de explicarla. Esa aceptación instantánea me hizo ser más escéptico, no menos. Porque se sintió demasiado fácil. Le dije que no le enviaría más dinero. Ni un solo peso. No sería aval de nada, ni préstamos, ni departamentos, ni tarjetas de crédito. No la sacaría de más problemas que ella creara. Necesitaba demostrar con sus acciones que hablaba en serio sobre cambiar. No solo decirme lo que yo quería oír. Nos fuimos de la cafetería 1 hora después de habernos sentado. Y todo el camino a casa sentí como si me hubiera atropellado un camión. Me dolía el cuerpo por el agotamiento emocional de sentarme frente a mi hija y establecer esos límites. Cuando llegué a mi casa, Rita estaba esperando porque le había mandado un mensaje de que me reuniría con Sofía. Me preguntó cómo había ido y le dije la verdad, que no tenía idea de si Sofía realmente cumpliría, o si esto era solo otra manipulación para recuperar mi favor. Rita me hizo café. Y nos sentamos en la mesa de mi cocina repasando todo lo que Sofía había dicho. La semana siguiente, mi teléfono vibró con un texto de Sofía. Era una foto de un recibo de nómina de la cafetería. Mostraba 10,000 pesos por un mes de trabajo después de impuestos. Añadió un mensaje diciendo que nunca se había dado cuenta de lo difícil que era realmente ganar dinero. Y que ahora entendía por qué yo siempre estaba tan cansado cuando volvía de las rutas. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo antes de responder. Le respondí solo 2 palabras. Bien hecho. Nada más. Ni elogios, ni ánimos, ni suavizar mi postura. Rita vio el intercambio de mensajes cuando pasó más tarde y me dijo que no dejara que un recibo de nómina me convenciera de que todo estaba arreglado. Me recordó que el cambio real tomaba meses de comportamiento constante, no un par de semanas de esfuerzo. 5 semanas después de nuestra reunión en la cafetería,
El detective llamó a mi celular mientras estaba en una ruta cerca de la frontera estatal. Me preguntó si había tomado una decisión sobre presentar cargos por el robo de identidad y el fraude con tarjetas de crédito. Le dije que quería esperar otro mes para ver si Sofía realmente mantenía su trabajo y se inscribía en la universidad estatal como había prometido. Se quedó callado un segundo, luego dijo que podía extender el plazo y que me llamaría en 4 semanas. 2 días después de esa llamada, Sofía me envió una captura de pantalla de su confirmación de inscripción en la universidad estatal. Mostraba que estaba registrada en 2 clases que comenzaban en 3 semanas. Matemáticas básicas y redacción. Las clases eran los martes y jueves por la noche, para que pudiera seguir trabajando en sus turnos de la cafetería durante el día. Estaba usando ayuda financiera para cubrir los costos ya que no podía pagar de su bolsillo, y la confirmación mostraba que su ayuda había sido aprobada. Me quedé mirando la confirmación de inscripción en la pantalla de mi teléfono durante mucho tiempo antes de responder. La prueba estaba ahí, mostrando que realmente se había inscrito en clases, pero no podía permitirme tener demasiadas esperanzas todavía. Escribí una respuesta manteniéndola simple y neutral. Qué bueno que estás dando pasos adelante. Eso fue todo. Nada más. Ni aliento ni elogios que pudieran hacerle pensar que de repente estábamos bien de nuevo. Presioné enviar y bajé el teléfono, sintiendo el peso de tratar de equilibrar el apoyo con los límites. Rita llamó esa noche preguntando cómo estaba, y le conté sobre la confirmación de inscripción. Me recordó que inscribirse en clases y realmente asistir a ellas eran 2 cosas diferentes, lo cual yo ya sabía, pero necesitaba escuchar de todos modos. Las siguientes semanas pasaron conmigo de vuelta en mis rutas, tomando turnos extras los sábados para reconstruir mi cuenta de ahorros. Mi teléfono se mantuvo en silencio, excepto por el texto ocasional de Sofía sobre su horario en la cafetería o algún detalle sobre el inicio de sus clases. 6 semanas después de que había comenzado a trabajar en la cafetería, mi teléfono sonó mientras almorzaba en una parada de descanso cerca de Puebla. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí con la misma lada de la ciudad universitaria. Contesté, y la voz de una mujer dijo que llamaba de la cafetería donde trabajaba Sofía. Mi primer pensamiento fue que algo había pasado, o que Sofía ya había renunciado. La mujer explicó que era la gerente, y que Sofía me había puesto como contacto de emergencia en su solicitud de departamento. Necesitaba verificar el empleo de Sofía, y quería saber si era una empleada confiable. Confirmé que Sofía trabajaba allí y que llevaba unas 6 semanas, hasta donde yo sabía. La gerente me sorprendió al decir que Sofía era en realidad una de sus mejores empleadas. Siempre llegaba a tiempo, nunca faltaba por enfermedad y trabajaba duro durante sus turnos. Le agradecí la información y colgué sintiendo una extraña mezcla de emociones que no podía identificar del todo. 2 días después, Sofía me envió un mensaje de texto con una captura de pantalla de una carta de aprobación de departamento. El estudio costaba 8,000 pesos al mes, lo que, según dijo, se llevaría casi todo su sueldo después de impuestos, pero era suyo y se lo había ganado ella misma. Añadió 3 signos de exclamación al final del mensaje, la primera vez que la veía expresar emoción genuina por algo en meses. Miré ese texto sentado en mi camión antes de mi siguiente ruta y sentí que algo cambiaba ligeramente dentro de mí. No era perdón, exactamente, pero tal vez la grieta más pequeña en el muro protector que había construido. Le respondí con un simple emoji de pulgar arriba y guardé mi teléfono. Rita vino el domingo siguiente con compras y su laptop para ayudarme a revisar mis estados de cuenta. Nos sentamos en la mesa de mi cocina revisando cada cuenta, sumando lo que había logrado ahorrar desde que dejé de enviarle dinero a Sofía hacía 2 meses. Rita señaló el saldo de la cuenta de ahorros que mostraba 80,000 pesos. No era mucho comparado con lo que había perdido, pero era un progreso real. Abrió una calculadora de jubilación en su laptop e ingresamos mi edad actual, ingresos y tasa de ahorro. Los números mostraban que potencialmente podría jubilarme a los 67 años si seguía ahorrando a este ritmo y no tenía gastos mayores. Eso era mejor de lo que había temido después de ver cuán agotadas se habían quedado mis cuentas. Hablamos de mi presupuesto y Rita sugirió que podría tomar una ruta de sábado menos al mes para darme un descanso sin afectar demasiado mis metas de ahorro. 7 semanas después de la reunión en la cafetería con Sofía, recibí una llamada de un número bloqueado mientras cargaba mi camión para una ruta temprano en la mañana. La voz de un hombre se presentó como un profesor de la universidad estatal llamando por Sofía Mason. Mi pecho se oprimió de inmediato, pensando que ya se había dado de baja o se había metido en problemas. Dijo que Sofía había faltado a clase 2 veces en la última semana y que estaba llamando a sus contactos de emergencia para verificar si todo estaba bien. Le dije que hablaría con ella para averiguar qué pasaba. Luego terminé la llamada e inmediatamente le envié un mensaje a Sofía preguntándole por qué estaba faltando a clases. Me llamó de vuelta en 5 minutos sonando estresada y cansada. Explicó que había tenido que cubrir turnos extras en la cafetería porque otro empleado renunció, y su gerente necesitaba ayuda. Estaba trabajando 50 horas algunas semanas tratando de asegurarse de poder pagar la renta a tiempo. Sentí que la frustración aumentaba porque esto era exactamente lo que me había preocupado, que ella intentara hacer demasiado y fracasara en todo. Hablamos durante 20 minutos sobre cómo no podía seguir faltando a clases o reprobaría de nuevo, pero tampoco podía permitirse trabajar menos. Le sugerí que tal vez necesitaba buscar préstamos estudiantiles para reducir sus horas de trabajo y poder concentrarse realmente en la escuela. Sofía se quedó callada al otro lado del teléfono,
Dijo que le aterraba asumir cualquier deuda después de lo que pasó con las tarjetas de crédito. Entendí su miedo, pero le expliqué que los pequeños préstamos estudiantiles federales para la universidad estatal eran completamente diferentes al fraude con tarjetas de crédito y a vivir por encima de sus posibilidades. Esos préstamos la ayudarían a invertir en educación que realmente podría llevarla a tener mejores ingresos más adelante. Dijo que lo pensaría. Y terminamos la llamada sintiéndome inseguro de si había ayudado o simplemente añadido más presión. Durante la siguiente semana, le envié a Sofía algunos enlaces a información sobre préstamos estudiantiles federales y recursos de ayuda financiera de la universidad. Dejé claro que no sería aval de nada y que ella tendría que manejar esto sola, pero al menos podía orientarla hacia opciones legítimas. Me respondió agradeciéndome y dijo que tenía una cita con un consejero de ayuda financiera en la universidad. Una semana después, me envió una captura de pantalla mostrando que le habían aprobado un pequeño préstamo federal que cubriría parte de su colegiatura y le permitiría reducir su jornada a 30 horas a la semana en la cafetería. El monto del préstamo era de solo unos 50,000 pesos por el semestre, lo que parecía manejable en comparación con la deuda masiva que había acumulado antes. 8 semanas después de su nuevo arreglo con horas de trabajo reducidas, Sofía me envió una foto de sus primeras calificaciones de exámenes. Redacción: B. Matemáticas: C. El mensaje que envió con la foto decía que no podía creer que realmente se había ganado esas calificaciones estudiando y haciendo el trabajo en lugar de copiar o rendirse. Me quedé mirando esas calificaciones, recordando cuando estaba en la primaria y traía a casa sus boletas. Solíamos ir por un helado para celebrar las buenas calificaciones. Solo nosotros dos después de que su mamá murió. No sugerí un helado esta vez, pero sí le respondí diciéndole que estaba orgulloso de su esfuerzo. Esa misma semana, el detective llamó preguntando si había tomado una decisión final sobre presentar cargos por el robo de identidad y el fraude con tarjetas de crédito. Le conté todo lo que Sofía había estado haciendo durante los últimos 2 meses. El trabajo que había mantenido, el departamento que había conseguido, las clases a las que asistía y aprobaba. Escuchó sin interrumpir. Luego preguntó si estaba seguro de no presentar cargos. Dije que sí, estaba seguro, porque Sofía finalmente estaba haciendo cambios reales y un antecedente penal destruiría cualquier progreso que hubiera logrado. El detective dijo que entendía y que cerraría el caso por su parte. Mencionó que las compañías de tarjetas de crédito probablemente buscarían sus propias acciones civiles por la deuda. 2 días después, recibí cartas de las 3 compañías de tarjetas de crédito ofreciendo acuerdos de liquidación. Los acuerdos embargarían una parte de los cheques de pago de Sofía durante los próximos 3 años para pagar alrededor del 60% de lo que había gastado. No era ideal, pero se sentía como una consecuencia apropiada. Un dolor financiero real con el que tendría que lidiar durante años sin destruir completamente su futuro. Firmé los acuerdos de liquidación y los envié de vuelta. Rita me llamó el sábado siguiente y me preguntó si iría a la cena del domingo en su casa al día siguiente. Luego agregó que también había invitado a Sofía. Me quedé callado por un momento, procesando lo que eso significaba. Los 3 sentados juntos por primera vez desde la confrontación en el antro. Rita dijo que no tenía que ser la gran cosa, solo una cena, y que a todos nos vendría bien un poco de tiempo familiar normal. Acepté, aunque sentía un nudo en el estómago al pensarlo. El domingo por la tarde manejé a casa de Rita y vi el viejo Honda de Sofía ya estacionado en la entrada. Me senté en mi camión un minuto antes de entrar. Rita abrió la puerta y me abrazó. Luego me llevó a la cocina donde Sofía estaba ayudando a poner la mesa. Sofía levantó la vista cuando entré y esbozó una pequeña sonrisa nerviosa. Nos saludamos, y me senté a la mesa mientras Rita terminaba de cocinar. Los primeros 30 minutos fueron incómodos, con largos silencios y conversaciones cuidadosas sobre temas seguros como el clima y el trabajo de Rita. Pero luego Rita comenzó a contar una historia sobre sus propios días de universidad, cuando reprobó una materia y tuvo demasiado miedo de decírselo a nuestros padres. Describió cómo escondió el reporte de calificaciones y falsificó uno nuevo, siendo descubierta cuando la escuela envió a casa las calificaciones reales por correo. Todos nos reímos de su dramático relato de la reacción de nuestro papá. La tensión se rompió un poco, y seguimos hablando durante el resto de la cena, no sobre nada profundo o serio, solo una conversación familiar normal. Cuando me fui esa noche, abracé brevemente a Sofía antes de subir a mi camión. No era perdón y no era que todo estuviera arreglado, pero era algo. Un pequeño paso hacia lo que sea que nuestra relación se convertiría ahora. 2 semanas después, tuve una ruta que me llevó por la ciudad universitaria, y le envié un mensaje a Sofía preguntándole si podía ver su departamento. Respondió de inmediato con su dirección y dijo que estaría en casa después de que terminara su turno a las 3. Llegué a un pequeño complejo en las afueras de la ciudad, nada lujoso pero limpio y mantenido, y encontré su unidad en el segundo piso. Sofía abrió vistiendo su uniforme de la cafetería, con el pelo recogido, y se veía cansada pero sonrió cuando me vio. El estudio tenía quizás 30 metros cuadrados en total, una habitación con una pequeña área de cocina y un baño apenas lo suficientemente grande como para dar la vuelta. Lo había amueblado con cosas de tiendas de segunda mano y ventas de garaje. Un pequeño sofá que no combinaba con la mesa de centro, una cama en la esquina con una colcha que reconocí de nuestra antigua casa, y un escritorio debajo de la ventana donde los libros de texto estaban apilados junto a su laptop. Todo estaba limpio y organizado, los platos lavados y guardados, la ropa doblada en una silla. Caminé lentamente, observándolo todo, y noté que había colgado algunas fotos en la pared. Fotos de ella y Rita, una mía de hace años parado junto a mi camión. El lugar no se parecía en nada a la imagen que había tratado de proyectar en el Dante C. Nada de diseñador,
ni botellas caras, solo una mujer joven viviendo dentro de sus posibilidades y haciendo que funcionara. Le dije que el departamento se veía bien y pareció aliviada, explicando cómo había encontrado la mayoría de los muebles gratis en tableros comunitarios y había arreglado lo que necesitaba reparación. Cuando me fui una hora después, conduciendo de regreso a mi ruta, sentí algo que no había sentido en meses, un pequeño destello de orgullo de que tal vez ella realmente estaba cambiando. Habían pasado 3 meses desde que salí de ese antro y corté el dinero. Me desperté una mañana a principios de noviembre y me di cuenta de que había dormido toda la noche sin despertarme a las 2 de la mañana, preocupado por las cuentas o las transferencias, o si Sofía me estaría mintiendo sobre algo nuevo. La presión constante que había vivido en mi pecho durante más de un año se había ido, reemplazada por algo más ligero, una esperanza cautelosa que se sentía frágil pero real. No confiaba en ella por completo porque ya me habían engañado antes, pero no podía negar que mi cuerpo se sentía diferente, menos tenso, menos agotado todo el tiempo. La preocupación por financiar su educación falsa me había consumido. Hacía que cada ruta se sintiera más pesada, cada cheque de pago insuficiente, y ahora ese peso se había ido. Todavía pensaba en Sofía constantemente. Me preguntaba cómo estaba. Me preocupaba que hubiera vuelto a caer en viejos patrones, pero ahora era diferente porque ya no la estaba solapando, y eso hacía que la preocupación se sintiera manejable en lugar de aplastante. La semana antes del Día de Acción de Gracias, Sofía llamó y preguntó si podía ir a casa de Rita para la cena. Le dije que sí, pero agregué que esperaba que contribuyera con algo hecho por ella misma, no algo comprado en una tienda. Se quedó callada por un momento, luego aceptó y dijo que encontraría algo. Llegó el Día de Acción de Gracias y conduje temprano a casa de Rita para ayudarla a cocinar, y alrededor de las 2 de la tarde, el auto de Sofía se estacionó en la entrada. Se bajó cargando un molde para pay cubierto con papel aluminio, caminando con cuidado por los escalones, y cuando entró, Rita la abrazó de inmediato. Sofía puso el pay en la barra y quitó el papel aluminio para revelar un pay de calabaza que estaba ligeramente chueco. La corteza un poco más oscura de un lado que del otro, pero claramente casero. Explicó que nunca había hecho un pay, y tuvo que ver 3 videos diferentes para entender cómo hacer la corteza, y que el horno de su departamento calentaba de más, así que se le había quemado un poco el borde, pero lo había hecho ella misma como le pedí. Rita lo cortó después de la cena, y el relleno estaba suave y bien especiado, sabía mejor que cualquier pay comprado en la tienda, y vi cómo la cara de Sofía se iluminaba cuando Rita le dijo que estaba delicioso. Durante la cena, después de que terminamos de comer y estábamos sentados alrededor de la mesa de Rita con café, Sofía bajó su taza y nos miró a mí y a Rita. Dijo que necesitaba disculparse por todo. No las disculpas desesperadas de antes cuando estaba en pánico por el dinero, sino un reconocimiento real de cómo sus mentiras nos habían lastimado y dañado nuestra confianza. Habló de cómo se había sentido avergonzada después de reprobar en la escuela, y en lugar de pedir ayuda, había construido esta elaborada ficción, gastando mi dinero para crear una vida falsa que la hacía sentir importante. Dijo que se había dicho a sí misma que lo iba a arreglar eventualmente, volver a la escuela y hacer que las mentiras fueran verdad, pero esa era solo otra mentira para evitar enfrentar lo que había hecho. Sofía miró a Rita y se disculpó por hacerla dudar de sus propios instintos cuando Rita había cuestionado el dinero, y me miró a mí y se disculpó por aprovecharse de cuánto la amaba y quería que tuviera éxito. No puso excusas sobre ser joven, asustada o confundida, no nos pidió que la perdonáramos o le dijéramos que estaba bien, solo asumió lo que había hecho y dijo que estaba trabajando todos los días para convertirse en alguien en quien pudiéramos confiar de nuevo. Rita extendió la mano sobre la mesa y apretó la de Sofía, y yo asentí porque no confiaba en mi voz en ese momento. 4 meses después de la confrontación en el Dantes, mi teléfono vibró con un texto de Sofía mientras descargaba en un almacén en Monterrey. Había enviado una captura de pantalla de sus calificaciones finales de la Universidad Estatal, B en redacción y B en matemáticas, junto con su inscripción para el semestre de primavera que mostraba 3 clases. Debajo de eso, había agregado que la cafetería la había ascendido a supervisora de turno con un aumento a 12,000 pesos al mes, y que trabajaría 30 horas a la semana mientras tomaba clases. Me quedé allí en el almacén mirando mi teléfono, leyendo el mensaje 3 veces, y sentí que esa cautelosa esperanza crecía un poco más fuerte. Las calificaciones no eran perfectas, pero eran honestas, ganadas con trabajo real y asistencia, y el ascenso significaba que su gerente confiaba en ella lo suficiente como para darle responsabilidad. Le respondí felicidades y le dije sigue así, manteniendo mi respuesta breve pero genuina. Después de eso, Sofía y yo comenzamos a tener llamadas telefónicas semanales los domingos por la noche, cuando yo generalmente estaba en casa entre rutas. Hablábamos durante 20 o 30 minutos sobre cosas normales. ¿Cómo iban sus clases? ¿Qué rutas había conducido esa semana? ¿Qué hacía Rita? Nada profundo o emocional. Ella me contaba sobre clientes difíciles en la cafetería o un examen para el que había estudiado mucho. Y yo le contaba sobre el tráfico o el clima u otros traileros que había conocido en las paradas. Las conversaciones eran más cortas de lo que solían ser cuando llamaba pidiendo dinero, y se mantenían en la superficie en lugar de entrar en temas serios, pero ahora eran honestas, y eso importaba más que la cercanía que habíamos tenido antes, cuando todo estaba construido sobre mentiras. Podía oír la diferencia en su voz, menos actuación, menos tratar de convencerme de algo. Solo una hija hablando con su padre sobre la vida normal. Un domingo a fines de enero, Sofía mencionó durante nuestra llamada que Silvia Diamond la había contactado por redes sociales. Silvia había estado en el programa de ingeniería con Sofía antes de que se diera de baja, y aparentemente Silvia se había enterado por alguien que Sofía estaba de regreso en la Universidad Estatal. Se habían reunido para tomar un café,
y Silvia le había ofrecido ayudarla con tutorías de matemáticas y decidía esforzarse para transferirse de nuevo a un programa de 4 años eventualmente. Sofía sonaba sorprendida de que Silvia todavía quisiera ser su amiga después de todo lo que había pasado, y pude escuchar esperanza en su voz cuando habló de tal vez volver a la ingeniería algún día si podía subir sus calificaciones y demostrar que iba en serio esta vez. 5 meses después de que todo se desmoronara, me reuní de nuevo con mi asesora del banco para revisar mi situación financiera. Abrió mis cuentas y repasó los números, mostrándome que había logrado ahorrar 220,000 pesos desde que dejé de enviarle dinero a Sofía y había aumentado mis contribuciones de jubilación de nuevo a donde deberían estar. Calculó que si mantenía este ritmo y seguía trabajando, estaría en camino de jubilarme a los 67, tal vez 68, que era más tarde de lo que había esperado originalmente, pero mejor de lo que había temido después de ver cuán agotado había quedado todo. La asesora parecía complacida con mi progreso y dijo que había hecho un buen trabajo de reconstrucción después de una situación difícil, y salí de su oficina sintiendo que tal vez no había destruido completamente mi futuro tratando de financiar las mentiras de Sofía. Unos días después, Sofía me envió un plan de pago detallado que había creado en una hoja de cálculo, mostrando cómo podía pagarme 1,000 pesos al mes de sus cheques de pago durante los próximos 5 años por la deuda de la tarjeta de crédito. La hoja de cálculo tenía columnas para fechas de pago y saldos pendientes, mostrando claramente que había pensado seriamente en ello. La llamé en lugar de responder por texto y le dije que apreciaba el gesto y que demostraba que estaba asumiendo la responsabilidad, pero que necesitaba concentrarse en pagar primero a las compañías de tarjetas de crédito, ya que esas eran obligaciones legales con consecuencias si no pagaba. Dije que podíamos discutir el reembolso a mí más tarde, después de que hubiera manejado las deudas oficiales, porque no quería que se presionara demasiado y fracasara en todo. Sonó decepcionada, pero estuvo de acuerdo en que tenía sentido. Ese fin de semana pasé por casa de Rita y nos sentamos en su porche trasero tomando café mientras se ponía el sol. Rita me dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado todo con Sofía, estableciendo límites claros pero dejando la puerta abierta para que ella recuperara la confianza a través de acciones en lugar de palabras. Admití que todavía luchaba con la culpa a veces, preguntándome si había sido demasiado duro o si debería haberle dado más oportunidades antes de cortarla por completo. Rita negó con la cabeza y dijo que solapar a Sofía habría sido peor para ambos, que le había demostrado amor verdadero al obligarla a enfrentar las consecuencias y aprender a valerse por sí misma en lugar de rescatarla de cada problema. Dijo que la Sofía que hizo SP y trabajaba 40 horas semanales en una cafetería era más real que la Sofía que había gastado 50,000 pesos en una noche en un antro, y que yo le había dado la oportunidad de convertirse en esa persona al negarme a financiar la versión falsa. Habían pasado 6 meses desde esa conversación con Rita y Sofía me llamó un jueves por la noche, preguntándome si quería ir a cenar a su casa. Conduje a su estudio el sábado por la tarde, encontrando el edificio en un vecindario tranquilo cerca del campus de la Universidad Estatal. Me abrió la puerta y subí 2 tramos de escaleras hasta la unidad 308. El departamento era diminuto cuando abrió la puerta, tal vez 40 metros cuadrados en total, pero estaba limpio y organizado de una manera que me sorprendió. Tenía una pequeña área de cocina con una estufa de 2 quemadores, donde una olla de agua ya estaba hirviendo para el espagueti. Los muebles eran todos de segunda mano. Una pequeña mesa con 2 sillas que no hacían juego, un futón contra una pared y un escritorio cubierto de libros de texto y papeles cerca de la ventana. Revolvió la pasta mientras yo me sentaba a la mesa, viéndola moverse por la cocina apretada con la confianza de alguien que había aprendido a cocinar con un presupuesto limitado. La ensalada que había hecho estaba en un tazón de plástico, solo lechuga y tomates con algo de aderezo italiano. Nada elegante. Comimos en su mesa de segunda mano, las sillas tambaleándose ligeramente en el piso desnivelado, y me contó sobre sus planes de terminar 2 años en la Universidad Estatal antes de solicitar la transferencia de regreso a la Universidad para Ingeniería. Habló sobre los créditos que necesitaría, los requisitos de promedio para estudiantes de transferencia, y cómo se había estado reuniendo con un consejero que la ayudó a trazar un cronograma realista. Escuché mientras comía el espagueti, que era básico pero decente, y pude ver que había pensado seriamente en este plan en lugar de solo lanzar promesas vagas como antes. Cuando hizo una pausa para dar un bocado, le pregunté directamente si hablaba en serio sobre la ingeniería o si solo lo decía porque pensaba que era lo que yo quería oír. Dejó de masticar y bajó la mirada a su plato por un largo momento, el tenedor descansando en su mano. Luego admitió que aún no lo sabía, pero que tomaría una clase de física el próximo semestre para ver si realmente le interesaba o si solo estaba siguiendo mis sueños en lugar de encontrar los suyos. Su honestidad me tomó por sorpresa, porque la antigua Sofía me habría dicho lo que yo quería oír, insistiendo en que amaba la ingeniería y siempre lo había hecho. Después de que terminamos de comer, recogió los platos y sacó su laptop, abriendo una hoja de cálculo que había creado que rastreaba cada peso que ganaba y gastaba. Reconocí mi propia influencia en su cuidadosa contabilidad, la forma en que la había organizado por categoría con totales corrientes y comparaciones mensuales. Me mostró que había pagado 40,000 pesos de la deuda de la tarjeta de crédito, mantenido su trabajo en la cafetería durante 6 meses seguidos sin faltar a un turno, y mantenido un promedio de B en la Universidad Estatal, tomando 2 clases mientras trabajaba 40 horas a la semana. La hoja de cálculo tenía entradas para renta, servicios, despensa, gasolina y una pequeña cantidad cada mes para ahorros, todo codificado por colores y calculado hasta el último centavo. Pude ver que había estado viviendo con unos 14,000 pesos al mes después de impuestos,
sin casi nada de sobra para algo más allá de los gastos básicos. Señaló la columna de pago de deuda y explicó cómo había estado poniendo cada peso extra en las tarjetas de crédito, a veces solo 500 o 600 pesos al mes, pero constantemente cada mes. Salí de su departamento alrededor de las 8 esa noche y conduje a casa a través de la oscuridad, los faros de mi camión cortando la carretera vacía. La relación que teníamos ahora nunca sería lo que fue antes. Y tal vez eso no era del todo malo, pensé, mientras pasaba la salida de mi vecindario. La antigua relación estaba construida sobre mis sacrificios y sus expectativas, mientras que esta nueva se basaba en comunicación honesta, límites que realmente significaban algo, y Sofía aprendiendo a valerse por sí misma. Ambos éramos personas diferentes ahora de lo que habíamos sido hacía 6 meses en ese antro, y sentí una cautelosa esperanza de que estábamos construyendo algo que realmente podría durar, incluso si era menos cómodo, y requería más trabajo de ambos que el patrón fácil en el que habíamos caído antes.